Bien, amados, Dios te bendiga. Voy a estar hablando un poquito de las profecías, pero también voy a estar hablando de la sana doctrina que Pablo enseñó, que contienen nuevos mandamientos que Dios le revela a Pablo, y esos nuevos mandamientos hacen que la iglesia tengan una vida de sumisión y obediencia hacia Dios, en comparación a cualquier otros mandamientos o otras doctrinas que no estén conforme y alineados con las enseñanzas de Pablo hacia las iglesias. Antes de yo continuar, ¿cuáles son los resultados de una iglesia? No vivir, no recibir la sana doctrina. Pues los resultados es que la iglesia cae en desorden. Cuando una iglesia no vive la sana doctrina, no la está practicando, no la ha recibido, no le ha sido revelada realmente, tarde o temprano la iglesia cae en apostasía. Tarde o temprano la iglesia quiere liberarse un poquito más porque no se siente libre. La sana doctrina nos enseña a nosotros y nos provee a nosotros identidad de quiénes somos nosotros en Cristo. Nos hace a nosotros conocer el amor de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros mismos, en la cual nos conduce a una vida recta de santidad y de obediencia a Dios. Pero repito, cuando no hay sana doctrina, la iglesia se cansa y no le queda más remedio de buscar el libertinaje. Como hoy en día muchas iglesias andan en libertinaje. La falsa doctrina lleva a la iglesia al desorden y al libertinaje. Pero una sana doctrina nos lleva a vivir vidas rectas en comunión y en obediencia hacia Dios. Y a seguir nosotros perfeccionándonos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes un poquito de las profecías que voy a estar mencionándolas cuando llegue el momento de leer el libro de Romanos. Y también voy a estar hablando del tema de hoy, que viene siendo la sana doctrina, pero con los nuevos mandamientos y enseñanzas que Dios le reveló a Pablo para la iglesia. Si nos salimos de esos nuevos mandamientos a otros mandamientos distintos, entonces otros mandamientos que sean diferentes a los nuevos mandamientos que Dios le reveló a Pablo, entonces la iglesia no va a ser restaurada, no va a tener vidas alineada en comunión y en obediencia y en sumisión hacia Dios. Nos va a llevar a estar en desobediencia. Y te lo voy a demostrar. Escucha el mensaje. Escúchalo, que te lo voy a demostrar ya mismo. ¿Ok? En primer lugar, Pablo tiene una preocupación no solamente con el pastor Timoteo, sino con muchos de los que ministraban en la iglesia del pastor Timoteo aquí en la Biblia. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, Primera Timoteo 1, 3. Dice Pablo: cuando estuve en Macedonia, te supliqué que permanecieras en Éfeso, para que ordenaras a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas. Pablo, en casi todos los capítulos de la primera carta de Timoteo y también en casi todos los capítulos de la segunda carta de Timoteo, Pablo está hablando nuevos mandamientos por revelación de Cristo a la iglesia. Tomando un ejemplo. El capítulo 2, aquí mismito, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9 hasta 15. Estos son mandamientos que Pablo le ordena a las mujeres cristianas. Cuando estos mandamientos no se llevan a cabo y no se cumplen,
y la mujer se deja llevar por un sistema de vida tradicional, el sistema de este mundo, sus pensamientos, su forma de vivir o sus propios criterios personales, entonces hacemos que la iglesia caiga en desorden. Hacemos que los pastores tengan tentaciones de adulterio y hacemos que la iglesia se desvíe. Por eso que si tú vas a analizar un poquito el contexto aquí mismito en la primera carta de Timoteo capítulo 1, comenzando el versículo 6, Pablo dice, cosas de las cuales algunos se han desviado de la fe, de la doctrina. Y cuando alguien no tiene una sana doctrina, la iglesia cae en desorden, en anarquía, se desordena y nos parecemos como si fuéramos paganos. Una sana doctrina nos lleva a vivir vida recta en santidad y en obediencia hacia Dios. En casi todos los capítulos de la Biblia, Pablo está hablando mandamientos específicos dados por Dios que si se obedecen, la iglesia vive realmente en una obediencia a Dios. Por ejemplo, el capítulo 3, comenzando el capítulo 3, aquí, que Pablo en el capítulo 3 del 1 hasta el 7, Pablo da requisitos y mandamientos a los hombres cuando muchos de los hombres, si desean vivir, tener un obispado, un pastorado, pues Pablo le da algunos requisitos y mandamientos que hacer. Especialmente entre algunos de esos requisitos, algunos de ellos son que no sea un neófito. Un neófito. Vamos al libro de Romanos, como yo le dije a ustedes. Vayan buscando su Biblia. Voy a usar esta Biblia. Ok, perfecto. Vamos a ir primero a Corintios, luego Romanos, ¿ok? Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, Pablo le dedica esta carta a la iglesia de Corintios en cuanto a problemas que hay en los ministerios, dones del Espíritu y ministerio, en la cual pues había que corregir ciertos problemas, especialmente un desorden en cuanto a ministerios y dones espirituales. Pero aquí en el capítulo 14, versículo 37, dice Pablo, 14, versículo 37 de la primera carta de Corintios. Si alguien afirma ser profeta, si alguien afirma o se cree que es profeta o piensa que es espiritual, debería de reconocer o entender que lo que yo estoy diciendo son los mandamientos del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Ok, ¿por qué Pablo les exhorta a esta iglesia? En conjunto a los ministerios y dones y profetas que habían en estas iglesias. Número 1, porque Pablo sabía que muchos de estos profetas no estaban sujetos a la doctrina de Pablo, a los nuevos mandamientos. Muchos de estos profetas todavía permanecían con enseñanzas doctrinales del Antiguo Testamento. ¿Ve? Del Antiguo Testamento. Tomando un ejemplo de tantas cosas que puedo mencionar. Aquí en estas iglesias de Corinto se menciona el asunto de los velos, de las mujeres que usan velos para profetizar. Pablo hacia ellos no lo está negando, pero sí Pablo termina diciendo que en el asunto del velo, que nosotros la iglesia y el mensaje doctrinal que Pablo enseña en cuanto al velo, Pablo termina diciendo que nosotros la iglesia no tenemos tal costumbre de usar un velo. Que si esa costumbre se usó para el tiempo de la ley de Moisés, especialmente cuando se iba a profetizar para señalar una mujer que profetizaba con santidad y reverencia, se ponía el velo para
como una señal de santidad y reverencia y mucho más. Pues bien, ahora se le dio a la mujer el cabello largo, no necesariamente un velo. ¿Ok? Segundo, se nos dio a nosotros la palabra profética más perfecta y segura, como dice Pedro, que está aquí, aquí, ¿ok? Entonces estoy tomando un ejemplo solamente de lo que estaba pasando en estas iglesias. Ahora Pablo le dice a estas iglesias, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería de reconocer. Un profeta hoy en día, en este tiempo, si es profeta y conoce la sana doctrina de la palabra de Dios a través de Pablo, debería de tener conocimiento y revelación de lo que muchas profecías la están sacando del Antiguo Testamento. Un profeta verdadero debe de reconocer y entender que Pablo es el que trae la doctrina, la enseñanza y los nuevos mandamientos, como dice aquí Pablo, los nuevos mandamientos en comparación a los mandamientos de la ley de Moisés. No podemos usar los mandamientos de la ley de Moisés ni ninguna otra doctrina que se salga de los parámetros bíblicos para llevarla o profetizarla a la iglesia. Porque cualquier otra doctrina, como así mismo Pablo se lo dijo a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, diciéndole, por favor, Timoteo, te ordeno a que mandes a alguno a que no predique o enseñe diferentes doctrinas de las que yo te estoy enseñando a ustedes la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo reconoce que cuando hay más de un evangelio, más de una doctrina, la iglesia puede caer en un libertinaje de una elección. Como hay más de una doctrina, yo puedo tener la libre elección de escoger la doctrina que a mí me guste. Pero Pablo entiende que Dios le revela a Pablo un solo evangelio y una sola doctrina. Por eso es que si volvemos otra vez al capítulo 1 de la primera capítulo 1 de la primera carta de Timoteo, versículo 3, y también el versículo 6. Dice el versículo 6 que algunos se habían desviado de la verdad de la palabra. Cuando alguien se desvía de la palabra con una falsa doctrina, la iglesia cae en corrupción. La iglesia cae en anarquía. La iglesia cae en desorden. Se vuelve todo un desorden en la iglesia, como hoy en día lo vemos manifestado aún en las redes sociales. Que yo cuando veo cosas en las redes sociales, mira hermano, a veces yo me tapo los ojos y yo digo, no quiero ver esto, Dios mío, que esto es preocupante. Vi una profecía actualmente de una muchacha jovencita, que ustedes saben que yo tengo mucho respeto hacia la mujer, sea adulta o así sea joven. Ustedes me conocen que yo siempre le tengo mucho respeto y reverencia cuando yo me dirijo a una mujer. Gracias a Dios que yo no le sé el nombre, no acostumbro a decir nombre, no me atrevo, soy un poco tímido para yo mencionar nombres. Soy un poco tímido, perdóname hermano, soy así un poco tímido, pero lo digo como un ejemplo. Vi una profecía de una muchachita jovencita de una iglesia, no estoy seguro si vive en Perú, puede ser, que trae unas profecías bastante malísimas, hermano, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Eso es bien preocupante. Y en la actualidad escuché una profecía donde esa muchachita joven dice y profetiza usando el nombre de Dios, diciendo que Jesús nació en abril. No importa si él nació en abril, hermano. La Biblia no hay registro cuándo nació Jesús, si fue en marzo o en abril o en diciembre. Han habido especulaciones, pero la Biblia no lo dice. Si la Biblia no dice algo, significa que nosotros como cristianos debemos de darle gracias a Dios y vivir la Navidad no importando el mes
que fuera que Jesús nació, no importando. La Navidad tiene que ver con algo espiritual, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo y hay que gozarlo en comunión y en gratitud a Dios. ¿Ok? Sin estar pensando cuál es la fecha o el mes exacto. Si la Biblia no lo dice, no lo dice. Pero esa humilde muchacha, ¿verdad? Dice, fue en abril. Y en otra profecía, esa humilde muchacha también dice que ahora Dios ha dejado a Israel como su pueblo. Ya Dios no tiene a Israel como el pueblo de Israel, como el santo de Israel. Ahora ha elegido a Perú como el santo de Perú. Y le cantan una canción diciendo el santo de Perú. Ahora ya Israel no es el pueblo de Dios como lo dice la Biblia. Esto es bien preocupante. Y cuando hay falsa doctrina, hermano, Pablo dice cuando hay falsa doctrina, Pablo nos enseña aquí en la Biblia, que es parte de vivir una sana doctrina también. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo, versículo 2. Proclama la palabra y persiste diligentemente y a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Hay que hacerlo con amor y reverencia para que las personas que están en una falsa doctrina y manipulados por demonios y espíritus y el sistema de este mundo puedan ser liberados porque ellos se merecen ser libres como tú y yo somos libres por gracia del Señor. Ellos se lo merecen. Es parte de una sana doctrina, ¿ok, mis queridos hermanos? Versículo 3. Versículo 3. Porque vendrán tiempos en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí falsos maestros conforme a su propia concupiscencia. Y, y se apartarán la verdad de Dios de su oído y se volverán a los mitos y a las fábulas y a muchas revelaciones místicas y ultra que nada aportan a un crecimiento espiritual. Perdone, hermano, con todo el respeto. Yo nunca acostumbro a mencionar a una persona, a una dama, aunque no dije nombre, lo hago con mucho amor y respeto, en el nombre del Señor. Entonces Pablo dice a estas iglesias, en cuanto a ministerios y dones, profecías, sueños, visiones, revelaciones y mucho más. Dice aquí, si alguno afirma ser profeta, debe de reconocer. Si un profeta hoy en día es profeta, Dios tiene que revelarle cuál es la sana doctrina. Si es un profeta, Dios tiene que revelarle. Si no le revela al profeta la sana doctrina, el profeta no puede producir lo que es profecía bajo la gracia para restaurar a la iglesia. ¿Ok? Tiene que reconocer los mandamientos que Pablo trae por revelación de Dios para que se obedezca. Eso es un profeta verdadero, que reconozca los nuevos mandamientos y las nuevas doctrinas para la iglesia. Alabado sea Dios. Vamos a pasar también un momentito aquí en el capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Ok. Versículo 22. Cuando Pablo dice lo siguiente, Romanos 6, 22. Todavía me mantengo en la Biblia, nueva traducción viviente, ¿ok? Dice Pablo, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Y quiero dar un énfasis aquí antes de continuar. Cuando Pablo dice, ahora quedaron libres del poder del pecado, nosotros no podemos ver el pecado como lo que nosotros ya conocemos, tomando un ejemplo, el pecado de adulterio, fornicación, avaricia, el robo, el chisme, el pleito, la contienda, el pecado de mentira, el pecado de robar, de mentir, de engañar, adulterio, fornicación, el pecado de lo que sea. Esos son pecados que ya nosotros conocemos.
En otras palabras, no podemos nosotros conocer el pecado como un asunto, un pecado moral, un pecado de asunto moral como ya nosotros lo entendemos. Aquí la palabra pecado va mucho más allá, se extiende mucho más allá de lo que nosotros ya conocemos, que es un pecado moral, adulterio, fornicación, engaño, mentira, robo y muchas cosas más. El pecado también trae como resultado, el pecado también trae un sistema de este mundo, un sistema bien acomodado de este mundo, en la cual como el pecado hace como este mundo viva sin Dios, viva alejado de los mandamientos de Dios. El pecado trae consigo un sistema de vida de hacer que el mundo, este sistema del mundo, viva en una filosofía, en filosofías, en conocimientos que estén completamente lejanos al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, si la gente de este mundo está triste, pues el pecado va formando un sistema de vida bien acomodadito, bien hechecito y acomodadito, para que el mundo practique lo que llamamos el yoga. Ponga sus manos así, se siente, cruce sus piernas, ponga su mente en blanco para que se le metan espíritus en las personas y se le vaya el estrés y la tensión y tenga paz. Pero la Biblia tiene otra forma de nosotros cómo tener paz, y es seguir a Cristo, seguir su palabra. Por eso quiero que ustedes entiendan que cuando Pablo habla aquí de pecado, no lo podemos ver como pecado de fornicación, adulterio, murmuración, chisme, pleito, contienda, avaricia, celos y muchas cosas más. El pecado trae un sistema del mundo que es contrario. Mira, vístete así, vístete de esta forma. No importa lo que digan de otros, olvídate, tú eres feliz, vístete así, de esta forma, y así tú eres feliz. Así los demás que te miran también son felices, pero la Biblia dice otra cosa distinta. Pablo dice en segunda de Timoteo, Dios mío, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 en adelante, que la mujer vista con pudor y modestia. Y tú sabes lo que significa pudor y modestia, que vista con una actitud de acción, con una acción mental de una mujer pensar, ¿estaría vestida bien? Ay, papá Dios, discúlpame Dios. Yo pensé que yo estaba vestida muy bien. Discúlpame. Ay, discúlpame hermano. Se me olvidó que yo estaba casi media desnuda. Discúlpame, no. Que la mujer vista con pudor y modestia, según la ocasión de su vestimenta. Que haga un acto de conciencia. Ay, discúlpame hermano, estoy casi desnuda, déjame subirme la blusa hacia arriba. Ay, discúlpame hermano, no me di de cuenta que tenía la falda demasiado corta o transparente. Perdóname hermano. No, que la mujer haga conciencia, un acto de conciencia que concientice cómo está vistiendo. ¿Ok? Todo eso es bien importante. Marcar una diferencia entre el mundo y la iglesia. Pablo está dando nuevos mandamientos aquí para que se lleven a cabo como yo se lo estaba diciendo. Y Pablo cuando dice aquí, pero ahora quedaron libres del pecado, significaría que cuando alguien está atado a un sistema de vida, que un gobierno, un líder que nos controla, que nos manipula, que le roba sus derechos, eso hace que el hombre no pueda obedecer la palabra de Dios. Cuando el hombre está amajado a un sistema de creencia y que ya está bien atado a ese sistema de creencia, se convierte en un esclavo de eso mismo. Y eso hace que no pueda obedecer en obediencia y en sumisión a los mandamientos, porque se acostumbró a pensar, a hablar de una forma distinta a lo que la palabra de Dios ya ordena.
Ahora Pablo continúa diciendo, se han hecho esclavos de Dios. Y dice Pablo luego, diciendo, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Tú sabes por qué Pablo dice, ahora tú obedeces a la santidad? Cuando tú eres libre de algo o alguien que te amaja, que es como un dictador, eso no te ayuda a obedecer a Dios. El dictador quiere amajarte más, empujarte más para tu lado. Si tú sales de ese sistema de un dictador que te controla a tu forma de vivir, de pensar, corta. Si tú cortas con esas amistades que te están haciendo daño, si tú cortas con todas esas enseñanzas doctrinales que no te aportan ningún beneficio, que te llevan al libertinaje, entonces si tú cortas con eso, entonces el resultado es que tú puedes obedecer a Dios. Pero no podemos tener a dos dioses. No podemos tener dos doctrinas distintas. Ok, discúlpame, el tiempo avanza y se me acabó, creo yo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estás entendiendo? Espero que Papá Dios te vaya abriendo el entendimiento y vayas comprendiendo. Vamos aquí a la Biblia, rapidito, y perdona que yo vaya ligerito, ¿verdad? En Éxodo, capítulo 18, versículo 20, dice así. Dios le habla a Moisés hacia el pueblo de Israel. Exhórtales a que guarden las ordenanzas y las leyes. Estas ordenanzas y leyes y mandamientos no es la sana doctrina. Por eso es que Pablo está preocupado al pastor Timoteo, a las iglesias, y le dice, pastor Timoteo, te ordeno a que nadie enseñe diferentes doctrinas, que nadie cambie los mandamientos que yo le ordeno a las iglesias. Esos mandamientos le van a ayudar a la iglesia a vivir vida recta y a ser liberado de cualquier sistema de este mundo, para que entonces así puedan obedecer a Dios. ¿Va? ¿Tienes la idea? Pueden obedecer a Dios cuando tú cortas con un sistema que te amaja y te ata, que es un sistema dictador que te gobierna. Corta con eso y tú vas a ver cómo una mujer viste en reverencia contra Dios, hacia Dios en el nombre de Dios. Tomando un ejemplo, ¿ok? Dice, muéstrale el camino por la cual deben de andar y lo que ellos deben de hacer. Estos mandamientos Dios se los reveló a Moisés hacia el pueblo de Israel porque era una forma y una manera en la cual Dios quería perfeccionar a este pueblo. Pero nosotros no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia. Ahora Dios le revela a Pablo ciertos mandamientos, como yo se lo dije, en 1 Corintios 14:37. Se lo dije ahorita. Ciertos mandamientos para que se obedezcan. Si no se obedecen, la iglesia cae en desorden, en descrédito, en apostasía, en anarquía, y eso no es la voluntad de Dios. Estos mandamientos contienen una obediencia a Dios. Pero ¿qué pasó cuando Dios le entregó estos mandamientos? Vamos a ver los resultados de lo que pasó cuando Dios le entrega estos mandamientos. ¿Qué le pasó a Israel? Vamos a ir al capítulo 19. Disculpa que vaya ligerito, perdóname, hermano. Capítulo 19, versículo 8. Una vez Moisés le ordena estos mandamientos, mira lo que ocurre con Israel. Versículo 8. Capítulo 19, versículo 8. Entonces todo el pueblo respondió unánime, diciendo, haremos todo lo que ha dicho Jehová. ¿Viste? Pero ¿qué fue lo que pasó más adelante? Unos capítulos más adelante, unos libros más adelante, ¿qué pasó? El pueblo cometió idolatría, desobedeció, cometiendo idolatría con el becerrito de oro. ¿Te acuerdas? Cometiendo becerrito con el becerrito de oro. Ahora, estos mandamientos no son mandamientos de sana doctrina. No podemos alejarnos de los mandamientos y profetizar con estos mandamientos. No lo podemos hacer. Si analizamos un poquito más, tengo que ya cortar con el video, ¿verdad? No me gusta grabar más de 30 minutos.
Capítulo 28 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Dice aquí, cuando no se obedecen los mandamientos hay un resultado. Dice, si no se obedecen los mandamientos y las ordenanzas como Dios lo dice, vendrán plagas, maldiciones, enfermedades y te alcanzarán. El mensaje de Dios a través de Pablo con la sana doctrina es que la sana doctrina nos quiere conducir a una vida de obediencia hacia Dios, como yo se lo dije a ustedes aquí, como yo se lo dije a ustedes aquí, a ustedes, en Romanos 6, versículo 22. Cuando somos libres del pecado, el pecado trae un sistema de vida diferente al hombre. El pecado te esclaviza para que tú obedezcas unas cosas diferentes a Dios. Si tú no cortas con eso y le pides a Dios que te ayude, tú no vas a tener reverencia y obediencia y sumisión a Dios. Cuando cortamos con ese sistema del mundo, entonces el resultado es, como dice Pablo aquí, ahora ustedes hacen lo que es lo que llamamos la santidad. Pueden obedecer la santidad de Dios. ¿Ok? Y termino con esto, mis hermanos. Vámonos aquí al libro de, al libro de Timoteo, capítulo 6, primera Timoteo 6, primera Timoteo 6, versículo, vamos a ver, versículo 3, pero vamos a leer un poquito antes, parte del 3, que es un poquito antes, que es un complemento. Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que obedezcan. ¿Ve? Dice Pablo, Timoteo, anima a las personas que te obedezcan en esta enseñanza, que te obedezcan. ¿Por qué Pablo dice esto? Te voy a decir, vamos para el versículo 3 ahora, directamente el versículo 3. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos conduce a una vida de sumisión a Dios. La sana doctrina, cuando tú cortas con un sistema y eso hace que te haga una vida de sumisión y obediencia a Dios, tú puedes producir frutos para Dios, puedes obedecer a Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una parábola de mi parte para terminar. Señor, perdóname, cometí pecado, mentí, robé, engañé, mentí, hice aquello. No me quite tu salvación. Perdóname, Señor. El Señor me dice, ya estás perdonado. Hace más de 2000 años, ¿verdad? Yo te perdoné. Deja la preocupación. Tú me perdonaste. Sí, Señor. Quiere decir que yo sigo siendo salvo y aceptado delante de tu presencia. Y el Señor me responde, sí. Gracias, Señor. Y al tiempo vuelvo yo y peco y cometo cualquier pecado, fumo, bebo, adultero, fornico, qué sé yo, cometo cualquier pecado y me preocupo y voy a Dios. Perdóname, Señor. Cometí otro pecado y es este y este pecado. Perdóname. Y el Señor me dice, ya te estás perdonado. Yo te sigo amando. Tú sigues siendo salvo, tú sigues siendo justificado. Yo te sigo amando como quiera. No te preocupes por eso. Sí, Señor. Sí, estás seguro. Gracias. Te amo, Señor. Y si algún momento yo quiero practicar o tengo una tentación del pecado, una tentación, no, deja el pecado, no. Yo mejor dejo estas tentaciones a un lado, dejo el adulterio, dejo la fornicación, dejo las tentaciones, aunque me sienta tentado, porque yo sé que hay alguien que me ama, que me trata a mí con valor, que me ha perdonado mis pecados, que me ha justificado. Y eso va a crear en mí un temor reverente ante Dios. Poco a poco va creando un temor reverente y un amor de yo obedecer a Dios por el buen trato que Dios hace. Cuando el hombre no se siente amado, no se siente perdonado, no se siente justificado, cuando el hombre no se siente que Dios anda con él, entonces llega un tiempo que se cansa de luchar, de batallar, entonces hace como el pueblo de Israel.
¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Ya se me fue el tiempo, Dios mío, me pasé del tiempo, Padre. El pueblo de Israel, Dios lo llevaba por el desierto, en caminos de las aguas abierto del mar rojo, para pasarlo al otro lado. ¿Tú me entiendes? Pero el pueblo de Israel no entendió el propósito en la cual Dios lo quería llevar al otro lado. Ese otro lado representaba tipológicamente la cruz, la obra de Cristo, pasarlos de la ley, de la esclavitud de Egipto, de los faraones, a pasarlo a la libertad en Cristo Jesús. ¿Ve? El pueblo de Israel no entendió eso. Entonces el pueblo de Israel murmuró, contendió con Dios y le dijo a Dios: Señor, me has traído tú aquí para seguir castigándome. Mejor me hubiera yo quedado allá con el dictador de allá de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando el hombre camina desorientado, cuando vemos una iglesia que camina desorientado y no sabe lo que está predicando, no entiende lo que está predicando, predica de pecado, predica de pecado hacia otras personas, pero se sienten unos pecadores. Predica tantas cosas que no entiende por dónde Dios lo quiere llevar. Pero una iglesia que se siente conforme a la sana doctrina, que conoce que ha recibido el amor de Cristo, que conoce que Pablo dice en Timoteo: aunque tú me hayas sido infiel, yo seguiré siendo fiel para ti. Es una iglesia que hace que tenga sumisión y obediencia hacia Dios. Y no tiene esta lucha interna que si llega a fallar, ay, yo fallé, ya Dios no me ama. Y como estoy luchando con unos problemas carnales, pues entonces lo que hacemos es como Israel, diciendo: mejor me quedo en la esclavitud, mejor me ensucio en la esclavitud, vuelvo al pecado nuevamente. Pero si tú tienes un conocimiento de lo que es la sana doctrina, cuando Pablo dice aquí en el libro de 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 3, diciendo que la sana doctrina nos lleva y nos conduce a una vida de sumisión. Pero tenemos que aprender a cortar con la falsedad. Mientras una mujer, un hombre, no haya cortado con una doctrina falsa, la doctrina falsa va a seguir siendo una esclavitud para el hombre. Lo va a seguir subyugando y esclavizando. Y esas dos cosas se contraoponen uno con otro, haciendo que el hombre esté más manipulado con el pecado y con el sistema de este mundo que en la obediencia a Dios. ¿Ok? ¿Entiendes? Bien, Dios te bendiga, hermano. Un abrazo y que la paz del Señor esté contigo. Se me fue el tiempo rápido, hermano. Bendiciones en el nombre de Jesús.